Estrella Valdivia se despertó unos minutos antes que su despertador, como de costumbre. 8 años de trabajo en una empresa de importación habían ajustado su reloj interno con tanta precisión que no necesitaba ningún asistente electrónico. Tumbada en el dormitorio en penumbra, escuchando a su lado la respiración acompasada de su marido, pensó en el día que le esperaba. Hoy iban a presentar a los nuevos empleados. 3 personas en distintos departamentos. Guillermo Torres, el director general, había insistido personalmente en una reunión matutina, aunque normalmente esas formalidades eran más fáciles de resolver. Néstor se revolvió, se estiró y, somnoliento, murmuró algo ininteligible. Estrella se levantó primero, como siempre. Su piso en el centro de Córdoba era pequeño pero confortable. 2 dormitorios, un salón con cocina abierta, grandes ventanales orientados al este. El sol empezaba a salir sobre la ciudad, pintando las paredes de un suave color dorado. Encendió la cafetera, sacó de la nevera queso, jamón y pan para tostadas. Movimientos mecánicos perfeccionados durante años de convivencia. Cuando Néstor apareció por fin en la cocina, ya vestido con pantalones grises y camisa blanca, el café estaba listo. Saludó a su mujer con la cabeza, cogió la taza y se sentó a la mesa. Estrella se sirvió un café y se sentó frente a él. Solían hablar por las mañanas, de los planes del día, de las noticias, de todo tipo de tonterías. Ahora el silencio se había vuelto familiar, casi cómodo, casi. Hoy presentan a los nuevos, dijo ella untando mantequilla en su tostada. Ajá, dijo Néstor sin levantar la vista de la pantalla. Torres estaba diciendo algo. 3. 1 para marketing, 2 para soporte técnico. Bien. Estrella dio un mordisco a la tostada y bebió un sorbo de café. Al otro lado de la ventana, la ciudad se estaba despertando. Oía el ruido lejano de los coches, las voces de alguien en la calle. Miró a su marido. Néstor seguía siendo guapo, aunque en los 2 últimos años se había vuelto un poco flácido y le había aparecido una pequeña barriga. Cuando se conocieron, 11 años atrás, en una fiesta de empresa en casa de un amigo común, él trabajaba en una pequeña empresa comercial y soñaba con algo más grande. Ella acababa de empezar su carrera en su actual empresa. Se casaron un año después. Él consiguió trabajo en la misma empresa 2 años más tarde. Ella le ayudó con una recomendación. Al principio las cosas iban bien. Luego se habían convertido en simplemente bien. Y ahora solo. Esta noche voy a casa de mi madre, dijo Estrella terminándose el café. Ya ha pasado tiempo. Vale, contestó Néstor de nuevo. Salúdala. Se levantó y puso los platos en el fregadero. 20 minutos después ya estaban subiendo al coche de ella, un Toyota plateado comprado hacía 3 años. Condujeron en silencio, intercambiando de vez en cuando frases cortas sobre el tráfico o el tiempo. La oficina estaba en el distrito de negocios, un moderno edificio de cristal y hormigón de 10 plantas. La empresa ocupaba el 6º y el 7º. Aparcaron en el aparcamiento subterráneo y tomaron juntos el ascensor, pero en silencio. La reunión informativa de la mañana comenzó a las 9 en punto. Todo el personal clave, 30 personas, estaba reunido en la gran sala de conferencias. Guillermo Torres estaba de pie ante la pizarra, alto, con calvas y el rostro cansado de un hombre que trabaja duro. A su lado había 3 recién llegados. «Colegas», empezó Torres, «os presento a los nuevos miembros de nuestro equipo. Él es Julián Ramírez, trabajará en la primera línea de soporte técnico. Él es Benito Peralta, también soporte técnico, segunda línea. Y esta es Amadea Solís, marketing». Estrella miró a los nuevos empleados. Julián y Benito parecían los de siempre, jóvenes de unos 25 años que sonreían tímidamente. Amadea, en cambio, era diferente, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro recogido en una elegante coleta. Su vestido negro realzaba su figura, pero seguía siendo formal. Labios brillantes, sonrisa segura. No tenía más de 27 años. Echó un vistazo a la sala y Estrella se dio cuenta de que su mirada se detenía en los hombres. Evaluativa, rápida. «Me gustaría que todos ayudaran a los recién llegados a instalarse», continuó Torres. «¿Alguna pregunta?» No hubo preguntas. La reunión continuó con un debate sobre las cifras trimestrales. Estrella escuchaba con desgana. Se sabía los números de memoria.
Su departamento de logística funcionaba como un reloj. Torres mencionó su nombre varias veces de forma positiva. Ella asintió sin mostrar mucha emoción. Hacía tiempo que los elogios del director se habían convertido en rutina. Néstor, en cambio, estaba sentado con el rostro tenso. Su departamento de compras no funcionaba demasiado bien últimamente. Había habido retrasos con los proveedores. Estrella sabía que su marido se había vuelto menos atento a su trabajo, pero nunca lo dijo en voz alta. Cuando terminó la reunión, cada uno se fue a su departamento. Estrella caminaba por el pasillo hacia su despacho cuando oyó risas a su espalda. Se volvió. Amadea Solís estaba de pie junto al dispensador de agua, hablando con dos chicos de contabilidad. Estaban encantados, sonreían, se acercaban. La chica nueva no se inmutaba, gesticulaba, tocaba a uno de ellos por el brazo y se reía. Estrella sonríe para sus adentros. Ese es el tipo de chica que te toca. Rápidas para ver dónde está la ventaja, cómo presentarse. No era de extrañar. El día transcurrió como de costumbre. Estrella tramitó documentos, se comunicó con los agentes de aduanas, resolvió el problema del retraso en el envío de tomógrafos desde Alemania. A la hora de comer, el cansancio se había apoderado de ella. Ese cansancio tranquilo y cotidiano, cuando todo está bajo control. Pero no hay alegría en ello. Bajó al comedor de la séptima planta, tomó una ensalada y una pechuga de pollo, y se sentó en una mesa junto a la ventana. Unos minutos después, Néstor y otros dos compañeros de su departamento se sentaron en una mesa vecina. Amadea se unió a ellos un minuto después. Estrella miraba de reojo, sin levantar la cabeza del plato. Amadea se sentó junto a Néstor. Él le decía algo, señalando en su teléfono. Ella se inclinó hacia él y sus cabezas casi se tocaron. La chica se rió, se echó hacia atrás y volvió a acercarse. Néstor sonreía más de lo que Estrella le había visto sonreír en meses. Los demás compañeros también conversaban, pero el ambiente era extraño. Demasiado animado, demasiado coqueto. Estrella terminó su ensalada y se marchó sin acercarse a su mesa. El marido ni siquiera se dio cuenta. La segunda mitad del día transcurrió más deprisa. A las 6 de la tarde, Estrella había terminado su papeleo, enviado el informe a Torres y hecho la maleta. Caminando por el pasillo hacia el ascensor, pasó por delante del departamento de compras. La puerta estaba abierta. Néstor estaba sentado en su mesa y Amadea estaba a su lado, apoyada en una mesa vecina. Hablaban de algo, o mejor dicho, ella hablaba, él escuchaba y la miraba. Estrella se detuvo en la puerta. «Néstor, voy a casa de mi madre», dijo en voz baja. Su marido dio un respingo y se volvió. «Ah, sí», respondió rápidamente. «De acuerdo, buena suerte». Amadea miró a Estrella con curiosidad y luego sonrió. «¿Es usted Estrella Valdivia?», preguntó. «El señor Torres me ha hablado muy bien de usted en la reunión de hoy. Encantada de conocerla». «Lo mismo digo», respondió Estrella brevemente. «Hasta mañana, Néstor». Se marchó sin esperar respuesta. Una señora mayor de la limpieza con un carrito se paró en el ascensor y bajaron a la planta baja en silencio. Estrella subió al coche, arrancó el motor y salió a la calle. El tráfico era tolerable. Condujo mirando la carretera, pero repitiendo en su mente la escena que acababa de presenciar. Amadea estaba demasiado cerca de Néstor. Néstor la miraba con demasiado interés, pero tal vez eso no significara nada. Quizás solo estaba haciendo preguntas de trabajo. Estrella suspiró y encendió la radio. Su madre vivía en una casita a las afueras de Córdoba, en un barrio antiguo de calles tranquilas y pequeños jardines. Dolores Camargo había enviudado hacía 4 años, cuando murió el padre de Estrella. Desde entonces ha vivido sola, rechazando las ofertas de su hija para mudarse más cerca. Decía que estaba acostumbrada a su casa, a sus vecinos, a la tranquilidad. Estrella aparcó en la puerta y subió por el camino hasta el porche. Su madre abrió la puerta antes de que llamara. Oyó el coche. «Pasa, pasa», dijo Dolores, abrazando a su hija. «Estoy cocinando. ¿Quieres cenar?» «Por supuesto, mamá». La casa olía a carne asada y cebolla. La pequeña cocina estaba llena de calor y luz. Platos, pan y una jarra de agua estaban ya sobre la mesa. Estrella se sentó, mirando cómo su madre ponía la milanesa en una fuente. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Dolores, sentándose enfrente. «Muy bien. Hoy ha llegado el nuevo personal. ¿Cómo está Néstor?».
Néstor también está bien. Dolores miró a su hija con atención, entrecerrando los ojos. Su madre siempre tenía esa mirada en los ojos, del tipo que veía a través de todo. Pareces cansada, dijo. Y triste. Es que es mucho trabajo, contestó Estrella con evasivas. Fin de trimestre, informes. ¿Cómo estáis, Néstor y tú? Hace tiempo que no os veo juntos. Estrella cogió un tenedor y cortó un trozo de carne. Masticó despacio, considerando su respuesta. Todo va bien, mamá. Es lo de siempre. ¿Lo normal es bueno o malo? Es normal. Dolores suspiró, pero no insistió más. Cenaron, hablando de pequeñas cosas. Los vecinos de su madre, el tiempo, las próximas vacaciones. Estrella habló de las cifras trimestrales, de los elogios de Torres. Mamá escuchaba, asentía, a veces hacía preguntas. Todo era tranquilo y apacible, como siempre en aquella casa. Después de cenar tomaron té y galletas, y Estrella la ayudó a fregar los platos. Cuando estaba a punto de marcharse, ya era tarde. Oscurecía al otro lado de la ventana. «Ven a menudo», dijo Dolores mientras acompañaba a su hija a la puerta. «Y trae a Néstor. Hace mucho que no lo veo». «Lo haré, mamá, te lo prometo». El viaje de vuelta duró media hora. Estrella conducía despacio, escuchando música suave en la radio. Pensó en su madre, en cómo vivía sola en una casa vacía, pero no se quejaba. Pensó en su matrimonio, en Néstor, en cómo durante el último año apenas habían tenido una conversación de verdad. Pensó en la chica nueva, Amadeus, en cómo la miraba su marido. Tal vez estaba imaginando cosas. Quizá estaba pensando demasiado. Cuando Estrella llegó a casa, el piso estaba a oscuras. Néstor aún no había entrado. Se desnudó, se duchó y se tumbó en la cama con un libro. Leyó sin mirar las palabras. Una hora más tarde oyó abrirse la puerta y pasos en el pasillo. Néstor entró en el dormitorio y la miró. «¿Cómo está mamá?», preguntó quitándose la camisa. «Está bien», saludó ella. «Bien». Entró en el cuarto de baño. Estrella cerró el libro. Apagó la luz. Para cuando su marido se tumbó a su lado, estaba casi dormida. O fingía estarlo. Había poca diferencia. La semana posterior a la llegada del nuevo personal había pasado rápido, pero había dejado en Estrella una sensación extraña. Algo estaba cambiando en el ritmo habitual de la vida de la oficina, aunque al principio no podía precisar qué era. El trabajo seguía como siempre. Llamadas a los proveedores, coordinación de documentos, reuniones con los agentes de aduanas. Estrella pasaba los días en su despacho de la sexta planta, inmersa en números y cuadros logísticos. Pero algunas veces al día bajaba a la cantina o caminaba por los pasillos junto a otros departamentos. Y era entonces cuando empezaba a fijarse en los detalles. Néstor y Amadea se encontraban a menudo uno al lado del otro. Demasiado a menudo para ser una coincidencia. El lunes, Estrella bajó a comer a eso de la 1 y los vio en la misma mesa. No solos, claro. Había otros 3 compañeros de distintos departamentos sentados con ellos. Pero su marido y la chica nueva de marketing estaban sentados uno al lado del otro, casi tocándose los hombros. Amadea decía algo, gesticulando enérgicamente. Néstor escuchaba, inclinado hacia ella, sonriendo. Estrella cogió una bandeja de sopa y ensalada. Se sentó en una mesa contra la pared opuesta. Observó. Néstor ni siquiera miró en su dirección, aunque normalmente se daba cuenta cuando ella entraba en el comedor. El martes, la historia se repitió. Y el miércoles. El jueves, Estrella entraba a propósito en el comedor a distintas horas, comprobando si se estaba imaginando cosas. No era así. Cada vez Néstor y Amadea se encontraban juntos. A veces se les unían otros. A veces se sentaban solos. El viernes, Estrella se quedó hasta tarde en el trabajo, ocupándose de un problema con un envío de ecógrafos atascado en la aduana. Eran cerca de las 8 de la tarde cuando salió de la oficina. Los pasillos estaban casi vacíos, con la única luz de servicio encendida a través de una única lámpara. Al pasar por delante del departamento de marketing, oyó voces. Se asomó por la puerta entreabierta. Amadea estaba sentada en su mesa, y Néstor, de pie junto a ella, mostraba algo en un monitor. Estaban discutiendo algún tipo de papeleo, a juzgar por los trozos de frases. Un contrato con un proveedor de publicidad. ¿Estrella? Néstor se volvió y vio a su mujer. ¿Sigues aquí? Trabajando, respondió ella brevemente.
¿Qué haces tú aquí? Ayudo a Amadea a encontrar proveedores. Tiene preguntas sobre los procedimientos de contratación. Ya veo. Me voy a casa. ¿Cuándo te vas? Pronto. Otros 20 minutos. Estrella asintió y se fue. En el ascensor miró su reflejo en las puertas de espejo. Cara cansada, ligeras arrugas alrededor de los ojos, pelo recogido en un moño sencillo. 34 años. Parecía de su edad. No mayor, pero tampoco más joven. Amadea tenía 26, 27 como mucho. La diferencia era evidente. Estrella se sorprendió a sí misma y arrugó la nariz. Tonterías. No era el tipo de mujer que se comparaba con los demás, pero el pensamiento se le clavó como una espina. En casa, calentó la cena de anoche, se sentó frente al televisor con un plato, pero no lo encendió. Se sentó en silencio, comiendo como una máquina. Néstor llegó una hora más tarde, como había prometido. Saludó, fue al baño, luego salió con una camiseta casera y unos pantalones deportivos, y se tumbó en el sofá junto a ella. ¿Qué estás viendo?, le preguntó. Nada. Pensando. ¿Pensando en qué? Estrella dudó, eligiendo sus palabras. Néstor, creo que pasas demasiado tiempo con esa chica nueva. Amadea. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me acabo de dar cuenta. Coméis juntos todo el tiempo. Te quedas hasta tarde ayudándola con su trabajo. Estrella, es una empleada nueva. Necesita ayuda. Solo estoy ayudando a una colega con sus procesos. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, dijo Estrella con calma. Solo digo que me he dado cuenta. ¿Estás celosa? Néstor sonrió, pero había irritación en su voz. ¿De verdad? Tengo 36 años. Soy un hombre hecho y derecho. Trabajo con colegas. ¿Y estás montando escenas de celos? No estoy montando ninguna escena. Solo quería hablar. No hay nada de qué hablar. Se levantó del sofá. No tengo tiempo ni ganas de hablar de tus fantasías. Me voy a la cama. Estrella permaneció sentada en el salón. Terminó el té frío, llevó los platos a la cocina, los lavó, se limpió las manos. Se quedó junto a la ventana, mirando la ciudad de noche. Luces en las ventanas de las casas vecinas, coches raros en la calle. Néstor la abrazaba, hablaban de corazón a corazón, se reían de su propia estupidez. Ahora él se iba a dormir y ella se quedaba sola con sus pensamientos. Estrella suspiró y se dirigió también al dormitorio. Se tumbó en su lado de la cama, dando la espalda a su marido. Él ya dormía o se hacía el dormido. Durante la semana siguiente, la situación no hizo más que empeorar. Estrella ya no trató de hablar con Néstor al respecto, pero no pudo evitar darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El martes, al pasar por la sala de fumadores del rellano, aunque ella no fumaba, vio a Néstor y a Amadea a través de la puerta de cristal. Estaban junto a la ventana, fumando y hablando. Amadea reía con la cabeza echada hacia atrás. Néstor la miraba sonriente. Estrella pasó de largo sin detenerse. El miércoles en el comedor, Néstor y Amadea volvieron a sentarse juntos, pero esta vez los dos solos, sin más compañeros. Su mesa estaba junto a la ventana. No se sentaron uno frente al otro, sino en ángulo, cerca. Amadea le tocó el brazo, explicándole algo. Néstor asintió. Los compañeros también empezaban a darse cuenta. Estrella oía retazos de conversación en los pasillos. Veía miradas rápidas. El jueves, mientras estaba junto a la impresora, copiando documentos, Paloma, la mujer de contabilidad, a la que habían saludado pero con la que no habían hablado de cerca, se le acercó. Estrella, empezó Paloma con cautela. Siento molestar, pero ¿sabes que tu marido y esta chica nueva? Bueno, todo el mundo habla de ello. Estrella la miró fríamente. ¿Qué dicen? Que son, ya sabe, demasiado cercanos. Es que me da vergüenza. Pensé que a lo mejor no lo sabías. Gracias por preocuparte, respondió Estrella con ecuanimidad. Soy consciente. Paloma asintió, avergonzada, y se alejó rápidamente. Estrella cogió los documentos de la impresora y volvió a su despacho. Se sentó en su mesa, apoyó las manos en el tablero y miró por la ventana. Así que ya estaban todos hablando. Así que no es solo su paranoia. Toda la oficina está viendo lo mismo. Sacó el teléfono. Quería llamar a Lucinda, una amiga con la que podía hablar de todo. Pero cambió de idea. No por teléfono.
en algún momento cuando la conoció. En lugar de eso, se sumergió en su trabajo, ordenando metódicamente las cartas y solicitudes atrasadas. El viernes ocurrió lo que finalmente puso las cosas en su sitio. Eran alrededor de las 11 de la mañana, y Estrella había abandonado la sala de conferencias de la séptima planta, donde había estado discutiendo con el director de compras las condiciones de un nuevo contrato con un proveedor alemán. Mientras bajaba las escaleras de la sexta planta, el ascensor estaba ocupado, oyó un murmullo de voces en la planta baja, en el espacio de oficinas abierto, donde se encontraban varios departamentos. Bajó y se quedó helada. Néstor y Amadea estaban en medio del pasillo. O mejor dicho, Néstor estaba de pie con una mancha de humedad en los pantalones, y Amadea jugueteaba a su alrededor con un montón de servilletas. «Dios, lo siento, lo siento», se lamentó en voz alta para que todos la oyeran. «Soy tan torpe. No quería hacerlo». En el suelo había un vaso de plástico con restos de un líquido oscuro. Al parecer, Amadea había derramado café sobre los pantalones de Néstor. Si había sido un accidente o no era una incógnita, pero Estrella se dio cuenta enseguida de que la chica se estaba aprovechando de la situación. Amadea no solo estaba limpiando la mancha con servilletas, la estaba tocando con las manos con demasiada confianza, con demasiada intimidad. «No, de verdad, no es para tanto», murmuró Néstor, pero no se apartó. Se puso en pie, ligeramente avergonzado, pero claramente complacido por la atención. Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro. Las comisuras de sus labios se levantaron. Sus mejillas se tiñeron de rosa. Una pequeña multitud de empleados se había reunido a su alrededor. Algunos habían traído más servilletas. Otros estaban limpiando un charco en el suelo, pero la mayoría se limitaba a mirar. Estrella estaba junto a las escaleras, a unos metros de ellos, observando. Nadie se fijó en ella. Todos miraban a Néstor y Amadea. Entonces, uno de los técnicos, Benito, se giró y la vio. Se quedó helado, con la cara desencajada. Dio un codazo a un compañero, que también miró. Un murmullo recorrió la multitud. Néstor levantó por fin la vista y vio a su mujer. Se puso pálido. Amadea se volvió también, con las manos en el muslo de él. Un destello de triunfo apareció en su rostro, rápidamente sustituido por una fingida preocupación. «Estrella». Néstor se apartó de Amadea. «Ha derramado el café sin querer. Ya veo», dijo Estrella con calma. Muy pensativo. El silencio se hizo pesado e incómodo. La gente se quedó de pie, sin saber a dónde ir. Amadea se enderezó y se metió las servilletas en el bolsillo. «Lo siento, no era mi intención», dijo en voz baja, volviéndose hacia Estrella. «Tenía tanta prisa que no me di cuenta». «Claro», asintió Estrella. «Son cosas que pasan». Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho. Un murmullo de voces estalló detrás de ella. Todos hablaban a la vez. Estrella no se volvió. Llegó a su despacho, entró y cerró la puerta. Se sentó en la mesa y encendió el ordenador. No le tiemblan las manos, su respiración es tranquila. Solo en su interior, en lo más profundo de su pecho, algo se contrajo y se enfrió. Se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. Se dio cuenta de lo que significaba. Toda la compañía estaría ahora discutiendo esta escena. Todo el mundo hablaría de cómo Néstor Valdivia había perdido la cabeza por la nueva chica de marketing. Todos mirarían con simpatía a su mujer o, peor aún, se avergonzarían de verla. Estrella abrió el archivo del informe y empezó a editarlo. El trabajo la ayudaba a no pensar. Cifras, gráficos, tablas. Todo era claro, lógico, controlable. No como la vida. Trabajó sin parar hasta la hora de comer, sin salir del despacho. Entonces pidió que le trajeran una ensalada a la oficina para no tener que ir a la cantina. Comió mirando el monitor, leyendo su correo electrónico. Al final del día su cabeza zumbaba de cansancio y tensión. Hacia las 6 de la tarde, Estrella hizo la maleta y salió de la oficina. El pasillo estaba casi vacío, la mayor parte del personal ya se había dispersado. Se dirigió al ascensor. Llegó a la esquina donde empezaba el pasillo de los ascensores y oyó voces de mujer. 2 empleadas de RRHH estaban de pie a un lado, sin poder verla doblar la esquina. Estrella aminoró el paso y escuchó distraídamente. «¿Viste cómo la miraba?», habló una de ellas, Caroline,
una mujer de unos 40 años. Ha perdido la cabeza. Su mujer trabaja a su lado, ¿y él es tan franco? Sí, dijo una mujer más joven. Estrella no recordaba su nombre. Lo siento por Valdivia, de verdad. Es una mujer tan inteligente y trabajadora, y su marido le tiende una trampa así, delante de todo el mundo. Creo que Amadea lo hizo a propósito. ¿Has visto cómo le ha metido mano hoy? Era el teatro. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bueno, a él no le importó. Hombres, ¿qué se puede sacar de ellos? Una chica joven y bonita les da atención. Sus cerebros se quedan en blanco. Pobre Estrella. Tal vez ella no lo sabe, sin embargo. O finge no darse cuenta. ¿Cómo podría no darse cuenta? Toda la oficina está hablando de ello. Si yo fuera ella... Estrella retrocedió en silencio. Se dio la vuelta y salió por el otro lado, por el pasillo del fondo, donde había una salida de emergencia hacia las escaleras. Bajó a la planta baja, salió al aparcamiento. Entré en el coche y me quedé sentado un rato, mirando por el parabrisas. Bien, toda la oficina está hablando de ello. Ha perdido la cabeza por la chica nueva. Pobre Estrella. Arrancó el motor y salió del aparcamiento. De camino a casa paró en una tienda y compró vino. Un buen tinto, caro. En casa se sirvió un vaso y se sentó en el sofá. Bebí despacio, a pequeños sorbos. El vino era ácido, con sabor a cereza. Néstor llegó una hora más tarde. Entró en el salón, la vio con una copa y frunció el ceño. ¿Estás bebiendo?, le preguntó. ¿El viernes por la noche sola? Sí, respondió Estrella brevemente. Me apetecía. Escucha, sobre esta noche... Dudó, buscando las palabras. Fue un accidente. Derramó el café sin querer. No hay por qué darle importancia. Estrella le miró larga y tranquilamente. Luego se terminó el vino y dejó el vaso sobre la mesa. No le doy importancia, dijo. Solo observo. ¿Qué quieres decir con eso? Nada importante. Ve a cenar. Hay pollo en la nevera. Néstor se quedó parado un momento más. Luego dio media vuelta y se fue a la cocina. Estrella permaneció sentada en el salón. Al otro lado de la ventana anochecía, con las luces de la ciudad encendidas. Pensó en lo que había visto hoy, en las manos de Amadea sobre el muslo de su marido, en su sonrisa avergonzada pero satisfecha, en la forma en que se habían mirado, los susurros del personal femenino del ascensor. Todo formaba una imagen, y esa imagen era clara y comprensible. Estrella se levantó, se dirigió al dormitorio y sacó el teléfono. Marcó el número de Lucinda. Su amiga contestó al tercer tono. «Hola», dijo Estrella. «¿Estás libre este fin de semana? Necesito hablar contigo». «Claro», contestó Lucinda de inmediato. «¿Pasa algo? Hablaremos cuando nos veamos. ¿Puedes hacerlo mañana por la tarde?» «Sí, puedo. Ven a comer a mi casa. A las 2. «De acuerdo. Gracias». Estrella colgó el teléfono y se tumbó en la cama sobre la manta sin desvestirse. Se quedó mirando al techo. Se oían ruidos procedentes de la cocina. Néstor estaba calentando la cena, haciendo sonar los platos. Luego encendió la televisión del salón y se oyeron las voces apagadas de los presentadores de algún programa. Estrella cerró los ojos. El cansancio la invadió. Cayó en un sueño agitado, lleno de sueños fragmentados en los que parpadeaban rostros, voces, pasillos de oficinas. El sábado por la mañana desayunaron en silencio. Néstor dijo que iba a casa de un amigo a arreglar su coche y que volvería por la tarde. Estrella asintió. Cuando él se fue, ella limpió el piso, lavó la ropa y la tendió. Lo hacía todo mecánicamente, sin pensar. A las 2 de la tarde llegó a casa de Lucinda. Su amiga vivía sola en un pequeño piso de las afueras. Después de divorciarse hacía 3 años, prefería no relacionarse seriamente con hombres. Lucinda abrió la puerta y abrazó a Estrella con fuerza. «Pasa. He hecho pasta, tu favorita, con marisco». Se sentaron a la mesa. Lucinda sirvió agua y puso la pasta en los platos. Estrella empezó a hablar. De todo, de la nueva empleada, de cómo Néstor pasaba cada vez más tiempo con ella, de sus almuerzos juntos, del ambiente del café, de la conversación en el ascensor. Lucinda escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Estrella terminó, su amiga se reclinó en la silla y suspiró. «Escúchame con atención», dijo rígida. «No voy a consolarte ni a decirte que todo va a salir bien. Tu marido te engaña.
Puede que aún no físicamente, pero sí emocionalmente. Y toda la oficina puede verlo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Estrella se quedó callada, dándole vueltas al tenedor en la pasta. No lo sé, admitió en voz baja. Quería hablar con él, pero no me escucha. Me acusa de celosa. Típico, resopló Lucinda. La clásica estrategia del culpable para darle la vuelta a la tortilla. Estrella, eres una mujer inteligente. Sabes lo que está pasando. Deja de fingir que no te das cuenta. No estoy fingiendo. Es que no sé qué hacer ahora. ¿Quieres saberlo? Lucinda se inclinó hacia adelante. Le miró directamente a los ojos. Síguele. Averigua qué está pasando exactamente. No te limites a adivinar. Infórmate de los hechos. Y luego decide cómo vas a vivir tu vida. ¿Seguir a mi marido? Estrella frunció el ceño. Es humillante. Es humillante cuando toda la oficina está hablando de tu marido y su amante, y tú te quedas sentada y esperas que desaparezca. La voz de Lucinda era áspera, pero no estaba enfadada. No tienes nada que perder. Si haces un seguimiento, sabrás la verdad. Si no lo haces, te quedarás especulando. Tú eliges. Estrella guardó silencio. La pasta estaba fría y apartó el plato. Me lo pensaré, dijo al fin. Piensa rápido, le aconsejó Lucinda, antes de que se ponga demasiado gallito. Terminaron de comer en silencio y luego tomaron café en el balcón, hablando de otras cosas. El trabajo de Lucinda, su nuevo jefe, sus planes para las vacaciones. Estrella se marchó hacia el atardecer. Cuando llegó a casa, el piso estaba vacío. Néstor aún no había vuelto. Se duchó, se tumbó en el sofá con un libro, pero no leyó. Pensó en las palabras de su amigo. Síguele, averigua la verdad. El pensamiento era desagradable, pero lógico. Estrella siempre había confiado en la lógica, en los hechos, en los datos precisos. Quizá Lucinda tuviera razón. Quizá había llegado el momento de dejar de especular y averiguarlo con seguridad. Néstor regresó tarde, sobre las 11 de la noche. Dijo que había estado trabajando duro, que el coche de su amigo estaba en peor estado de lo que habían pensado. Estrella asintió, sin hacer preguntas. Se fueron a la cama. No pudo dormir durante mucho tiempo, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas semanas. Mañana decidió. Mañana habría acción. Un mes pasó desapercibido, como si el tiempo se hubiera acelerado y volado. Octubre había pasado su ecuador. Córdoba se había vuelto más fría, las mañanas grises y húmedas. Estrella se levantaba todos los días a la misma hora. Iba a trabajar, volvía a casa, se acostaba. La vida se convirtió en una secuencia mecánica de acciones, carente de alegría y sentido. Pero lo peor de todo es que su casa ya no era un lugar donde relajarse. El ambiente entre ella y Néstor se había vuelto frío, tenso, lleno de reticencias. Apenas hablaban. Por la mañana, ella preparaba el desayuno y él comía en silencio, mirando el móvil. Luego iban juntos al trabajo, pero en el coche solo sonaba la radio. Por la noche, Néstor empezó a llegar cada vez más tarde. Al principio se quedaba hasta tarde en el trabajo. Según él, estaba ocupado con proyectos, reuniones urgentes con proveedores. Luego empezó a salir después del trabajo. Decía que salía con amigos, que iba al gimnasio, que necesitaba tomar el aire. Estrella no hizo preguntas. Guardó silencio, asintió, fingió creer. Pero por dentro, algo se rompía lenta y seguramente. En el trabajo, intentaba no pensar en su vida personal. Se sumergía en documentos, llamadas, reuniones. El informe trimestral requería especial atención. La dirección de la empresa planeaba expandirse, comprar una nueva línea de equipos a Suiza, y Estrella era responsable de la parte logística del proyecto. Cifras, calendarios, plazos. Todo esto la distraía de los pensamientos sobre su marido. Guillermo Torres alabó su trabajo varias veces, diciendo que era insustituible, que el proyecto no habría sido posible sin ella. Estrella se lo agradeció discretamente, sin mostrar la importancia que tenían esas palabras ahora que nadie en casa la apreciaba. Rara vez veía a Néstor en la oficina. Sus departamentos estaban en plantas distintas y solo se cruzaban en la cantina o en los pasillos. Pero cada vez que lo veía, Amadea estaba allí. Todavía almorzaban juntos, se paraban junto a la fuente de agua, hablaban cerca de los ascensores. La chica de marketing se había adaptado perfectamente a la empresa,
Todo el mundo la conocía, estaba en todas partes. Sonriente, enérgica, brillante. Y siempre al lado de Néstor. Estrella intentaba no prestarle atención, pero sus compañeros la miraban con lástima o torpeza. Algunos evitaban mirarla a los ojos. Era lo peor, darse cuenta de que se había convertido en objeto de cotilleo, tema de discusión a sus espaldas. Un día, a finales de octubre, Estrella no pudo soportarlo. Escribió a Lucinda y le pidió que quedáramos después del trabajo. Una amiga le sugirió un pequeño café en el centro de la ciudad, no lejos de la oficina de Estrella. Quedaron sobre las 7 de la tarde. La cafetería era tranquila, acogedora, con mesas de madera y luces tenues. Lucinda ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de capuchino delante. Estrella pidió lo mismo y se sentó enfrente. «Tienes un aspecto horrible», dijo Lucinda sin rodeos, mirando a su amiga con atención. «Has adelgazado y tienes ojeras». «Gracias, me alegra oírlo», sonrió Estrella cansada. «No hay de qué. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas con Néstor?» Estrella tomó la taza entre las manos, calentando las palmas contra la cálida cerámica. Miró por la ventana, a la ciudad nocturna, a los transeúntes que iban a lo suyo. «Está mal», dijo en voz baja. «Muy mal. Casi nunca está en casa. Llega tarde. Dice que llega tarde al trabajo, que ha salido con los amigos. Pero sé que es mentira». «¿Cómo lo sabes?» «Simplemente lo sé. Puedo sentirlo. Y en el trabajo, él y esta chica Amadea siguen siendo novios. Toda la oficina habla de ello. Puedo oír los susurros detrás de mí. Veo las miradas. Es insoportable». Lucinda dio un sorbo a su café y dejó la taza en el plato. «Escúchame», dijo rígida. «Te lo dije hace un mes, síguelo. Averigua qué está pasando exactamente. ¿Has hecho algo?» «No», admitió Estrella. «No me atrevía. Me parecía humillante». «¿No es humillante ahora?» Lucinda dio un paso adelante, con la voz más aguda. «¿Ir a trabajar donde todo el mundo sabe que tu marido tiene una aventura con la chica nueva? ¿Oír cuchicheos a tus espaldas? ¿Vivir en una casa con un hombre que te miente todos los días? ¿No es humillante?» Estrella se quedó callada. Las palabras de su amiga habían dado en el blanco y no había nada que discutir. «Tienes razón», dijo al fin. «Pero no sé si estoy preparada para saber la verdad. ¿Y si es peor de lo que creo? ¿Y si es mejor?» Lucinda se encogió de hombros. «Pero lo más probable es que ya sepas la verdad. Solo tienes miedo de admitirlo en voz alta. Estrella, deja de hacer la vista gorda ante lo evidente. Eres una mujer inteligente y fuerte. No dejes que te conviertan en una víctima. Haz algo, averígualo todo, y luego decide qué hacer a continuación. ¿Cómo se supone que voy a vigilarle?» Estrella agitó las manos con impotencia. «Ni siquiera sé por dónde empezar. Empieza por algo sencillo. Mañana, cuando diga que llega tarde o que va a salir esta noche, síguele. Mira a dónde va, con quién se encuentra. Compruébalo tú misma. Deja de adivinar. Necesitas hechos». Estrella asintió lentamente. La lógica de Lucinda era férrea. Eso no se podía discutir. Hechos. Pruebas. Así se podría tomar una decisión basada en la realidad, no en conjeturas y sospechas. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Lo pensaré». «No lo pienses demasiado», le aconsejó Lucinda. «Cuanto más esperes, peor será. Para ti, se está volviendo lo bastante engreído como para ni siquiera esconderse en el trabajo. ¿Te imaginas lo que va a pasar después?» Terminaron el café y hablaron un poco más. Del trabajo de Lucinda, de su nuevo proyecto en otra empresa, del tiempo, de las próximas vacaciones. Estrella habló de su informe trimestral, de su nuevo proyecto para comprar material suizo. Hablaron de todo menos de lo principal, porque lo principal ya se había dicho. Cuando se separaron, ya era tarde. Por fin había oscurecido tras las ventanas del café. Estrella subió al coche y condujo despacio hasta casa, estirando el tiempo. Estaba oscuro en casa. Néstor aún no había vuelto. Encendió la luz, se desnudó y se puso la ropa de casa. Sacó la sopa de ayer de la nevera, la calentó y se la comió de pie junto a la cocina. No quería sentarse a la mesa. No quería fingir que era una cena normal. Entonces abrió el portátil que estaba sobre la mesa de la cocina y se puso a trabajar en el informe trimestral. Cifras, tablas, proyecciones. Todo requería atención, comprobación, ajuste. Estrella trabajaba concentrada,
apartando los pensamientos sobre su marido, sobre su amiga, sobre el mañana. Néstor llegó hacia las 11 de la noche. Entró en el piso, dejó las llaves en la mesilla de noche de la entrada, fue a la cocina. Vio a su mujer con el portátil. ¿Todavía trabajando?, preguntó abriendo la nevera. Sí, respondió Estrella brevemente, sin apartar los ojos de la pantalla. Hay que terminar el informe. Estás trabajando demasiado. Alguien tiene que hacerlo. Él guardó silencio, sacó agua y bebió de la botella. Estrella lo observó con el rabillo del ojo. Néstor parecía contento, incluso un poco excitado. Una media sonrisa jugueteaba en su rostro. Sus ojos brillaban. ¿A dónde había ido? ¿Con quién había estado? No preguntó. No dijo nada. Voy a ver el fútbol, dijo Néstor, volviendo a meter la botella en la nevera. No me molestes si sales de la cocina. No te molestaré, contestó Estrella. Fue al salón y encendió la televisión. Se oyeron las voces de los comentaristas, los sonidos del público en el estadio. Estrella siguió trabajando, sentada ante su portátil hasta la 1 de la madrugada, hasta que los ojos empezaron a caerle. Guardó el archivo y cerró la tapa. En el salón, la televisión seguía encendida y Néstor dormía en el sofá. Se acercó y lo miró. Estaba tumbado de lado con la boca ligeramente abierta, un brazo colgando del sofá. En su cara había tranquilidad, incluso felicidad. Estrella lo cubrió con un plaid. Apagó la tele y las luces. Fue al dormitorio. Tumbada en la cama, cerró los ojos. El sueño no llegaba. Se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el silencio del piso, el ruido lejano de los coches al otro lado de la ventana. Pensó en las palabras de Lucinda. Síguele, averigua la verdad, deja de hacer la vista gorda ante lo obvio. Su amiga tenía razón. Estrella siempre había resuelto los problemas basándose en hechos, en lógica, en datos. ¿Por qué iba a ser diferente ahora? Mañana, decidió. Mañana actuaría. Mañana sabría la verdad. Pero la decisión no la alivió. Siguió despierta, dando vueltas en la cama, acomodando la almohada, retirando la manta, cubriéndose de nuevo. Sus pensamientos giraban en círculos. ¿Qué vería si seguía a Néstor? ¿Un encuentro con Amadea? ¿Cenarían en un restaurante? ¿O algo peor? ¿Se verían en otro sitio, en un hotel, en un piso de alquiler? Estrella apretó los puños, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. No, deja de fantasear. Mañana lo sabría todo. Los hechos, solo los hechos. El sueño llegó por la mañana, pesado e inquieto. Tuvo sueños fragmentarios, pasillos de oficinas, rostros de colegas, susurros detrás de ella, Néstor y Amadeus de pie, uno al lado del otro, riendo. Estrella se despertó varias veces, miró el reloj, volvió a dormirse. Cuando por fin sonó el despertador a las 7 de la mañana, se sintió destrozada, como si no hubiera dormido nada. Se levanta con dificultad y va a darse una ducha. El agua caliente la ayudó a recuperarse un poco, a lavar los restos de una noche angustiosa. En la cocina, Néstor ya estaba desayunando. Estaba despierto y fresco, parecía descansado. Estrella se sirvió en silencio un poco de café y se sentó enfrente. Comieron en silencio, como de costumbre. Después recogieron y se dirigieron al trabajo. En el coche sonaba la radio, no hablaban. Estrella miraba por la ventanilla las calles mojadas por la lluvia matutina, a los escasos transeúntes con paraguas, el cielo gris sobre la ciudad. Hoy, pensó, hoy se decidiría todo, descubriría la verdad, y entonces sabría qué hacer. Cuando llegaron a la oficina y cogieron el ascensor, Néstor se bajó en la 7ª planta, donde estaba su departamento. Estrella siguió hasta el 6º. No se despidieron. Caminó por el pasillo hasta su despacho, cerró la puerta tras de sí y se sentó en su mesa. Encendió el ordenador. Abrió el archivo con el informe trimestral. Miró las cifras, los gráficos. El trabajo esperaba. La vida continuaba. Esta noche se recordó a sí misma. Esta noche lo sabré todo. Estrella se sumergió en su trabajo, ahuyentando la ansiedad. El día que tenía por delante era largo, pero al final tendría por fin todas las respuestas. El día siguiente se alargó insoportablemente. Estrella estaba sentada en su despacho, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos se le iban de las manos.
Iba a seguir a Néstor por la noche. Una decisión que no había sido fácil, pero ahora que estaba tomada, ya no había vuelta atrás. Intentó no pensar en lo que podría ver, pero la ansiedad era una espina clavada en su pecho que le impedía respirar libremente. Durante todo el día trabajó con el piloto automático, contestando correos electrónicos, firmando documentos, coordinando con los agentes de aduanas los detalles de un nuevo envío de tomógrafos. Guillermo Torres la visitó 2 veces. La primera por la mañana para aclarar los plazos de entrega de los equipos suizos y la segunda por la tarde para hablar del presupuesto del trimestre siguiente. Estrella respondió con claridad y profesionalidad, como siempre. Torres se alegró, la felicitó por su trabajo, le dijo que era un pilar de la empresa. Ella asintió, le dio las gracias, pero sus palabras se le escaparon. El trabajo le parecía ahora lejano y sin importancia. No fue a comer a la cantina. Pidió un sándwich y un café para su mesa y comió sin apartar los ojos del monitor. No quería ver a Néstor y a Madea juntos. Una escena más como esa, y no podría soportarlo. Estallaría. Tenía que mantener la calma hasta la noche. Paciencia. Esperar. A las 6 de la tarde, la mayoría del personal había empezado a dispersarse. Estrella se quedó hasta tarde a propósito, terminando de editar el informe trimestral. Quería salir de la oficina más tarde de lo habitual, para que Néstor no sospechara. Recogió lentamente sus cosas, guardó los documentos en el bolso y apagó el ordenador. Sus manos se movían como si estuvieran solas, y su mente repasaba los posibles escenarios de la noche. ¿Y si realmente se había ido de copas con sus colegas? ¿Y si estaba equivocada y no había engaño? Pero su instinto le decía lo contrario. Todos esos retrasos en el trabajo, las respuestas evasivas, el distanciamiento, no era solo cansancio o rutina, era algo más que eso. Estrella salió de la oficina a las 7:30. Los pasillos estaban casi vacíos. Solo una limpiadora con un carrito avanzaba lentamente por la pared, fregando el suelo. Saludó con la cabeza a Estrella, que le devolvió el gesto. Tomó el ascensor hasta la planta baja y atravesó el vestíbulo hasta la salida del aparcamiento. El aire exterior era fresco y olía a lluvia. Nubes grises se cernían sobre la ciudad. Estaba a punto de llover. Estrella saca las llaves del bolso y se dirige a su plaza de aparcamiento. Entonces vio algo en la acera, a pocos pasos de su Toyota. Un pequeño rectángulo que brillaba a la luz de las farolas. Se acercó, se inclinó. Una tarjeta bancaria. De plástico, azul oscuro, con letras doradas. Estrella la cogió, le dio vueltas entre las manos. Había un nombre en la tarjeta, Guillermo Torres. Se quedó paralizada. La tarjeta del alcaide. La había perdido aquí, en el aparcamiento. Estrella sacó inmediatamente el teléfono y marcó el número de Torres. Al tercer tono contestó con voz cansada. ¿Estrella? ¿Pasa algo? Buenas noches, señor Torres. He encontrado su tarjeta bancaria en el aparcamiento, junto a mi coche. ¡Mierda! Torres respiró aliviado. Llevo todo el día buscándola. Creía que la había perdido en casa, pero no la encontraba por ninguna parte. Muchas gracias por llamar. No hay de qué. ¿Quiere que se lo traiga enseguida? No, está bien. Es tarde, estoy en casa. Tráelo mañana por la mañana, ¿vale? Ponlo en tu habitación para que no lo pierdas. Hasta mañana. Hasta mañana, entonces. Gracias, Estrella. Me has salvado la vida. Colgó, miró el mapa. Luego abrió el bolso, sacó la cartera y puso la tarjeta de Torres en el tarjetero junto a la suya. 2 tarjetas casi idénticas en tamaño y color. Cerró la cartera y la volvió a guardar en el bolso. Subió al coche y arrancó el motor. De camino a casa, pensó en la noche que le esperaba. Tenía los nervios a flor de piel y el estómago revuelto por la excitación. Estrella subió el volumen de la radio para ahogar sus pensamientos. Al otro lado de la ventanilla, la ciudad empezaba a anochecer. Las luces de las ventanas de las casas se iban encendiendo y había menos gente en las calles. Condujo despacio, tomándose su tiempo, alargándolo. Había amanecido en casa. Néstor ya había vuelto. Su chaqueta colgaba en el pasillo. Sus botas estaban junto a la puerta. Estrella se desnudó, dejó el bolso y entró en el salón. Su marido estaba sentado en el sofá, mirando el móvil. Levantó la vista cuando ella entró. «Hola», le dijo. «¿Te has levantado tarde?» «Trabajo», responde Estrella brevemente, y se dirige a la cocina. Estaba terminando un informe.
Abrió la nevera, sacó queso, tomates y pan. Empezó a prepararse una cena rápida. Néstor la siguió a la cocina y se sirvió agua de una jarra. Se apoyó en la encimera, tenso. Estrella cortaba tomates sin mirarle. «Escucha», empezó Néstor. «Esta noche voy a tomar algo con los chicos. Llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo, pero nunca se nos ha ocurrido». Estrella dejó lentamente el cuchillo sobre la tabla de cortar. Miró a su marido. «¿Qué tíos?» «Bueno, colegas. Con Raúl de compras. Con Javier de soporte técnico. Queremos ir al bar, relajarnos un poco. El trabajo es estresante». Habló rápido, nervioso. Su voz sonaba poco natural, demasiado alta. Estrella le miró con calma, apreciativa. Él no soportó mirarla. Apartó la vista. «Está bien», dijo por fin. «Vamos, ¿cuándo volverás?» «No lo sé. Tarde, supongo. No me esperes despierta». «Está bien». Néstor terminó su agua, puso el vaso en el fregadero. Volvió rápidamente al pasillo. Se puso la chaqueta. Estrella le oyó subirse la cremallera, coger las llaves, abrir la puerta. El portazo, el clic de la cerradura, el silencio. Contó hasta 30. Luego dejó la cena sin terminar sobre la mesa. Cogió el bolso y las llaves del coche y salió corriendo del piso. Bajó las escaleras. El ascensor era demasiado lento. Salí a la calle justo a tiempo para ver a Néstor subirse a su viejo Skoda en la acera de enfrente. El coche arrancó, con los faros encendidos. Estrella subió rápidamente a su Toyota, aparcado un poco más lejos. Arrancó el motor sin encender los faros. Vio cómo Néstor salía del aparcamiento y conducía lentamente por la calle. Estrella esperó unos segundos, encendió los faros y le siguió. Mantuvo la distancia, sin acercarse demasiado. Menos mal que ya había pasado la hora punta. Había pocos coches en las carreteras y podía seguirle sin perderle de vista. Néstor conducía con confianza, sin mirar atrás. No sospechaba que le seguían. Condujeron unos 15 minutos en dirección al centro de la ciudad. Estrella reconoció las calles. Era una zona de negocios, con restaurantes, bares y tiendas. Néstor giró por una de las calles principales, condujo una manzana más y aparcó cerca de un edificio alto con grandes escaparates. Estrella redujo la velocidad y aparcó en el lado opuesto de la calle, un poco más lejos. Apagó el motor y se quedó mirando. Néstor salió del coche, miró a su alrededor y se dirigió a la entrada del restaurante. Era un restaurante caro. Estrella conocía el lugar, ya que a veces hablaba de él con sus colegas, pero nunca había estado allí. Demasiado caro para una cena informal. Néstor abrió la puerta de un empujón y desapareció en el interior. Estrella se sentó en el coche, agarrada al volante. El corazón le latía con fuerza. ¿Podría haber salido con sus amigos? Quizás sus colegas ya estaban dentro esperándole. Esperó sin apartar los ojos de la entrada. Pasaron 3 minutos, 5, 10. Entonces, cuando habían pasado 15 minutos, una figura con un abrigo largo se acercó al restaurante. Una figura femenina. Incluso en la penumbra, incluso desde lejos, Estrella la reconoció. Amadeus. Caminaba con seguridad, deprisa, con el pelo oscuro ondeando al viento. Llegó a la puerta del restaurante, la empujó y entró. Estrella exhaló lentamente. Eso era todo. Nada de amigos, nada de colegas. Solo él y ella. Una cita. Cerró los ojos por un segundo, reuniendo fuerzas. Luego los abrió y salió del coche. El viento frío le golpeó la cara y tembló, apretándose más la chaqueta. Cruzó la calle y se acercó al restaurante. Los grandes ventanales le permitían ver toda la sala. Se colocó un poco a un lado, en la sombra, donde no la vieran desde dentro, pero podía verlo todo perfectamente. Néstor estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Irónicamente, ni siquiera pensó en esconderse. Frente a él estaba sentada Amadea, ya sin abrigo, con un vestido negro de profundo escote. Hablaban, sonreían. Había una botella de vino sobre la mesa, 2 copas. Amadea reía, echaba la cabeza hacia atrás y apoyaba la mano en la mesa. Néstor se inclinó hacia adelante, le cogió la mano. La cogió, la acarició con el pulgar. Se miraron a los ojos e incluso a través del cristal, incluso a distancia, Estrella vio aquella cercanía, aquella intimidad. Se paró en la fría calle y vio a su marido cenar con su amante. Le vio sonreírle,
cogerle la mano, inclinarse más cerca, susurrarle algo. Amadea volvió a reír, extendió la mano, cogió el vaso y bebió un sorbo de vino. Néstor también bebía. Parecían felices, relajados, enamorados. El tiempo se alargó. Estrella no supo cuánto tiempo permaneció allí. Tal vez media hora, tal vez una hora. Tenía los pies fríos, las manos entumecidas, pero no podía irse. Los miraba comer, los miraba hablar, los miraba reír. El camarero traía platos, llenaba vasos. Néstor y Amadea estaban completamente absortos el uno en el otro, sin fijarse en nadie a su alrededor. En un momento dado, Amadea se levantó, rodeó la mesa y se sentó junto a Néstor, en la silla de al lado. Se sentaron hombro con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él. Estrella se dio la vuelta, incapaz de seguir mirando. Apoyó la espalda contra la fría pared del edificio. Respiró hondo, tratando de calmarse. Le temblaban las manos, no por el frío, sino por la rabia. Se volvió hacia la ventana. Volvían a estar sentados. Néstor levantó la mano, haciendo una seña al camarero. Trajo la cuenta. Néstor metió la mano en la cartera, sacó una tarjeta y se la dio al camarero. Cogió la tarjeta y la cuenta y se fue. Estrella se quedó mirando. Pasaron 1 o 2 minutos. El camarero volvió con un terminal. Néstor levantó la tarjeta, introdujo el código PIN. El camarero asintió y volvió a marcharse. En ese momento sonó el teléfono. Estrella se estremeció, lo sacó del bolsillo. El nombre que aparecía en la pantalla era Guillermo Torres. Pulsó el botón de respuesta y se acercó el auricular a la oreja. «¿Sí, señor Torres?» «Estrella». La voz del director sonaba irritada y preocupada. «¿Qué ocurre? Acabo de recibir un aviso del banco. Han cargado en mi tarjeta una cena en un restaurante. Dijiste que habías encontrado mi tarjeta y la habías guardado en tu habitación. ¿La tienes tú?» Estrella se quedó helada. Miró la ventana del restaurante, a Néstor, luego a su bolso. Lentamente lo abrió, sacó la cartera. Abrió el compartimento de las tarjetas. Solo había una tarjeta, la suya. La tarjeta de Torres no estaba. Se dio cuenta como una ola de hielo. Néstor cogió la tarjeta de su cartera. Decidió pagar una cita con su amante con el dinero de ella. Metió la mano en el bolso, abrió la cartera y sacó la tarjeta. No miró el nombre, no lo comprobó. Cogió la primera que encontró, y no era la suya, era la tarjeta del director de una empresa. Estrella cerró los ojos, luego los abrió. Sonrió. A veces el destino tiene un extraño sentido del humor. «Señor Torres», dijo tranquilamente, «se lo explicaré todo. Mañana por la mañana, se lo prometo. Ahora no puedo hablar. Pero, lo siento, tengo que irme. Hasta mañana». Colgó sin esperar respuesta. Luego marcó el número de Néstor. Miró por la ventana del restaurante. Le vio sacar el teléfono del bolsillo y mirar la pantalla. Frunció el ceño. Se acercó el auricular a la oreja. Su voz sonaba cautelosa. «Hola, cariño», dijo Estrella con frialdad. «¿Cómo te va? ¿Te lo pasas bien con los chicos?» Hizo una pausa. Vio cómo Néstor se ponía pálido, cómo le temblaba la mano que sostenía el teléfono. Sí, bien. ¿Por qué?» «No es para tanto. Solo quería decirte que ahora mismo estoy delante del restaurante donde estás cenando con tu amante. Puedo verte a través de la ventana. Estás muy bien sentado». Néstor se levantó de la silla de un salto. Amadea le miró sorprendida. Se precipitó hacia la ventana, apretó la cara contra el cristal, escudriñando en la oscuridad. Estrella estaba de pie entre las sombras. Él no podía verla, pero ella podía ver su cara, blanca, retorcida por la sorpresa. «Estrella, yo... no es lo que piensas». «Cállate», dijo ella con calma. «Escúchame bien. La tarjeta con la que acabas de pagar no es la mía. Fuiste a mi cartera. Querías robarme la tarjeta para pagar tu cita con mi dinero. Pero cometiste un error. Cogiste la tarjeta equivocada». «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «La tarjeta con la que pagaste pertenece a Guillermo Torres, nuestro director. La encontré hoy en el aparcamiento y la metí en mi cartera para devolvérsela mañana. Robaste la tarjeta del director. Acaba de llamarme muy descontento. Me pregunto qué dirá cuando sepa quién se ha gastado su dinero y en qué.
El silencio en el teléfono era ensordecedor. Estrella vio a Néstor de pie junto a la ventana, agarrado al cristal. Tenía la cara gris y la boca entreabierta. Miraba fijamente en la oscuridad, intentando encontrarla con la mirada. A sus espaldas, Amadea se levantó, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Él se sobresaltó, se apartó de ella. Estrella, yo, por favor. Su voz temblaba, sus palabras se entremezclaban. Este malentendido, yo no sabía, pensaba. Sé lo que pensabas, la interrumpió. Hizo una mueca, fría, malvada. Pensabas que podías hacer lo que quisieras, que no me daría cuenta, que me sentaría en casa a esperarte como una tonta obediente. Pero ¿sabes qué? Se acabó el juego. Estrella, por favor. Se rió, fuerte, aguda. La risa resonó en el aire frío del atardecer. Luego apagó. Apagó completamente el teléfono para que él no pudiera volver a llamar. Me lo metí en el bolsillo. Miré por la ventana del restaurante una última vez. Néstor estaba de pie junto al cristal, con el teléfono pegado a la oreja y la cara contraída por el pánico. Amadea le dijo algo, le tocó el brazo, pero él no reaccionó. Estrella se dio la vuelta y se marchó. Rápidamente, sin mirar atrás. Volvió a su coche, se puso al volante. Arrancó el motor. Ya no le temblaban las manos. Dentro estaba vacío y frío, pero también despejado. Muy claro. Sabía lo que iban a hacer a continuación. Todo encajaba. Estrella encendió los faros y salió a la carretera. No iba a casa. Iba a casa de Lucinda. Condujo por la ciudad de noche, casi ajena a la carretera. Sus manos conducían el coche. Las curvas, los semáforos y los cruces pasaban flotando como en la niebla. Sentía un extraño vacío en la cabeza. Ni rabia ni dolor, solo vacío. Era como si algo en su interior se hubiera apagado, hubiera dejado de sentir. Estrella llegó a casa de Lucinda 20 minutos después y aparcó en la entrada. Sacó el teléfono y la pantalla estaba llena de notificaciones. 17 mensajes perdidos de Néstor. 12 mensajes. Ni siquiera los abrió. Se limitó a mirar los números, luego apagó el sonido y metió el teléfono en el bolso. Subió al tercer piso y llamó al timbre. Lucinda abrió rápidamente. Estaba en casa, viendo un programa de televisión. Cuando vio la cara de su amiga, lo supo de inmediato. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. Estrella entró, se desnudó, fue al salón y se sentó en el sofá. Lucinda se sentó a su lado, esperando. Permaneció en silencio, dando tiempo a su amiga para ordenar sus pensamientos. «Le seguí», empezó Estrella en voz baja. Tenía razón. Había quedado con ella, en un restaurante caro. Cenaron, bebieron vino. Él la cogió de la mano. Estaban sentados juntos, abrazados. Lo vi todo a través de la ventana. Lucinda suspiró, sacudió la cabeza. «Eso es todo entonces», dijo. «Cabrón, lo siento, pero es verdad». «Eso no es todo», continuó Estrella. Su voz sonaba plana, casi sin emoción. «Pagó con una tarjeta». «Mi tarjeta», pensó. «La robó de mi cartera para poder pagar su cita con mi amante con mi dinero». Pero se equivocaba. «Esta tarde encontré la tarjeta del director en el aparcamiento, la de Torres. La puse en mi cartera para devolverla mañana. Néstor no cogió mi tarjeta, cogió la suya. El director me llamó cuando vio el cargo. Se lo conté a Néstor. Se escandalizó. Me reí y desconecté». Lucinda la miró con los ojos muy abiertos. Luego se echó a reír, a carcajadas. «Dios mío», exhaló. Es perfecto. Robó la tarjeta del jefe para pagarse una cita con su amante. Es el karma, Estrella. Puro karma». «Sí», asintió Estrella. Sus labios se movieron en un esbozo de sonrisa. «Karma». Permanecieron en silencio durante varios minutos. Luego Lucinda se levantó, fue a la cocina y volvió con una botella de vino y 2 copas. Les sirvió un vaso a las 2 y le dio uno a Estrella. «Por la justicia», dijo levantando la copa. «Por la justicia», repitió Estrella, y bebió. El vino era ácido, le calentó la garganta y le hizo sentir calor por todo el cuerpo. Terminó la copa y la dejó sobre la mesa. El teléfono del bolso vibró. Néstor seguía llamando. Estrella no le prestó atención. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Lucinda. «Iré a ver a Torres por la mañana. Se lo contaré todo».
Tiene derecho a saber quién usó su mapa y por qué. ¿Y después? No lo sé. Probablemente me divorcié. No quiero vivir con un hombre que haría algo así. Así es, asintió Lucinda con aprobación. Eres fuerte, lo superarás. Estoy contigo. Gracias. Estrella miró a su amiga agradecida. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? No quiero volver a casa. Sí, claro. Quédate todo el tiempo que quieras. Estuvieron un rato sentadas terminándose el vino, hablando de todo tipo de cosas. Del trabajo, del tiempo, de los planes para el fin de semana. Estrella sintió que la tensión iba desapareciendo poco a poco y que su cuerpo se relajaba. Entonces Lucinda le preparó una cama en el sofá, le trajo una almohada y una manta. Estrella se desnudó y se tumbó. Lucinda apagó la luz y se fue al dormitorio. Estrella se quedó a oscuras, mirando al techo. El teléfono del bolso seguía vibrando de vez en cuando. No contestó. Cerró los ojos y se sumió en un sueño pesado, pero reparador. Se despertó temprano, cuando empezaba a clarear por la ventana. Lucinda seguía durmiendo. Estrella se levantó sin hacer ruido, se lavó la cara en el baño y se vistió con la misma ropa que se había puesto ayer. Se miró en el espejo. Tenía la cara cansada, pálida, pero los ojos claros, decidida. Escribió una nota a Lucinda y la puso sobre la mesa de la cocina. Gracias por todo. Me voy a la oficina. Te escribiré más tarde. Luego salió silenciosamente del piso. Caminó hasta el coche. La ciudad se despertaba lentamente. Las calles estaban casi vacías. Solo había pocos coches y limpia parabrisas con escobas. Estrella condujo por la ciudad hasta la oficina con la radio a bajo volumen. Las noticias, el tiempo, la música, todo sonaba de fondo sin llegar a su conciencia. Pensó en su próxima conversación con Torres. ¿Cómo explicarle la situación? ¿Cómo decir que su marido le había robado la tarjeta? Sería incómodo, embarazoso, pero necesario. Tenía que acabar bien. Llegó a la oficina a las 8:30 de la mañana. El aparcamiento estaba casi vacío, solo algunos coches de la dirección y guardias de seguridad. Estrella tomó el ascensor hasta la 7ª planta, donde se encontraba el despacho del director. La puerta estaba abierta y las luces encendidas. Torres estaba sentado en su escritorio, ordenando papeles. Siempre llegaba pronto. Todo el mundo lo sabía. Estrella llamó a la puerta. Torres levantó la vista y la vio. Su rostro era serio, casi adusto. Estrella, dijo. Pasa. Quería hablar contigo. Ella entró y cerró la puerta tras de sí. Se sentó en la silla frente a su escritorio. Torres dejó los papeles a un lado. La miró detenidamente. Anoche estuve despierto medianoche, empezó. Estaba pensando en la historia del mapa. Prometiste explicarlo. Explícate. Estrella respiró hondo. Luego empezó a contar. Con calma, con claridad, sin emoción. ¿Cómo se había dado cuenta de que su marido pasaba demasiado tiempo con su nueva empleada, Amadea Solís? Cómo toda la oficina empezó a hablar de su relación. Cómo anoche encontró la tarjeta de Torres en el aparcamiento y se la metió en la cartera. Cómo su marido le dijo que se iba de copas con unos amigos y ella decidió seguirle. Cómo le vio con Amadea en el restaurante. Cómo pagó con su tarjeta y Torres llamó para preguntar por el cargo. Quería sacarme la tarjeta de la cartera, explica Estrella. Pagar una cita con su amante con mi dinero. Pero no miró el nombre de la tarjeta. Cogió la primera que encontró. Era tu tarjeta. No sabía que era tuya. Le llamé. Le conté el error. Entró en pánico. Ahora la tiene él. Torres escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Cuando Estrella terminó, se reclinó en la silla y se frotó la cara con las manos. Dios mío, murmuró. Qué pesadilla. Estrella, lo siento mucho. Es una situación terrible. Pero sabes que tengo que tomar medidas, ¿verdad? Lo sé, asintió ella. Por eso he venido. Tienes derecho a saber la verdad. Gracias por tu sinceridad. Torres cogió el teléfono de la mesa. Haré venir a tu marido enseguida. Y a esa tal Amadea también. Creo que tenemos algo que discutir. Marcó el número y esperó. Luego habló con dureza. ¿Valdivia? Venga inmediatamente a la oficina. Sí, enseguida. No importa la hora que sea. Tenemos una conversación seria. Te espero dentro de media hora. Colgó. Marcó otro número. Amadea Solís, buenos días. Ven a la oficina lo antes posible. Necesito hablar con usted. Sí,
Es urgente. Colgó. Miró a Estrella. Puedes quedarte si quieres. O puedes irte. Lo que te haga sentir más cómoda. Me quedo, dijo Estrella con firmeza. Quiero verle la cara. Entiendo, asintió Torres. Esperaron en silencio. 20 minutos después se abrió la puerta y Néstor irrumpió en el despacho. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con una camisa arrugada y los ojos enrojecidos. Cuando vio a Estrella, se quedó helado. Has... empezó, pero Torres lo interrumpió. Siéntate, Valdivia. Néstor se acomodó inseguro en la segunda silla, junto a su mujer. No la miró, sus ojos recorrían el despacho. ¿Tienes el mapa?, preguntó Torres con frialdad. Sí. Néstor sacó un mapa del bolsillo y lo extendió con mano temblorosa. Aquí lo tiene. Lo siento, señor Torres. Ha sido un malentendido, no pretendía... Cállese, le cortó Torres. Cogió la tarjeta y la puso sobre la mesa. Lo sé todo. Tu mujer me lo ha contado todo. Robaste la tarjeta de su cartera para pagar una cita con un colega. No se molestó en comprobar de quién era. Terminó usando mi tarjeta sin autorización. Eso es robo, Valdivia. ¿Entiendes? No lo sabía. Néstor se puso aún más pálido. Creía que era la tarjeta de Estrella. Solo quería... Querías engañar a tu mujer y gastarte su dinero en una amante, terminó Torres. Ya veo. Pero no solo la engañaste a ella. Me robaste a mí. Además, tienes una aventura en la oficina con una subordinada, lo que viola la política de la empresa. Además, tu rendimiento en los últimos meses ha dejado mucho que desear. He estado revisando los informes. Retrasos en las entregas, errores de papeleo, plazos incumplidos. ¿Crees que no me doy cuenta? Néstor se quedó callado, con la cabeza gacha. Le temblaban las manos. Estás despedido, dijo Torres. Ahora mismo, recoge tus cosas y abandona el edificio en menos de una hora. Seguridad te seguirá. No habrá carta de recomendación. Pero, sin peros, esta es mi decisión final. Llamaron a la puerta. Amadea entró. Iba impecablemente vestida, como siempre, pero su rostro estaba preocupado. Vio la escena en el estudio. Néstor en su silla, Estrella a su lado, Torres sombrío en su escritorio, y se quedó helada. Pasa, siéntate, dijo Torres, señalando la tercera silla contra la pared. O ni siquiera te sientes, solo será un minuto. Amadea se acercó y se levantó insegura. Tú también estás despedida, le informó Torres. Romance en la oficina con una compañera casada, violación de la política de la empresa. Además, tengo entendido que fuiste cómplice del incidente de anoche. Recoge tus cosas y vete. ¿Qué? Amadea se enfadó. Pero si yo no hice nada, fue él. Solo os veíais a mis espaldas, arruinando mi matrimonio, dijo Estrella con calma, sin volver la cabeza. Y utilizó el mapa robado para impresionarte. Amadea la miró con odio. Sus ojos brillaron de ira. Es culpa tuya, siseó. Si fueras una esposa normal... ¡Cállate!, gritó Torres. Ahora mismo. Y vete. Ya. Amadea se dio la vuelta y salió, dando un sonoro portazo. Néstor se levantó lentamente de la silla. Miró a Estrella. En sus ojos se leía desesperación, pero también ira. ¿Estás satisfecha?, preguntó en voz baja. Me has arruinado la vida. No, respondió Estrella, mirándole fijamente a los ojos. Tú misma la has arruinado, con tus propias manos. Te quería, dijo con amargura, pero te convertiste en una máquina fría e insensible. Trabajo, trabajo, trabajo. Yo no te importaba. Y te convertiste en un cobarde y un mentiroso, replicó ella. En vez de hablar, te metiste en la cama de otro. ¿O no? Eso ya no importa. Vete, Néstor. No necesito nada más de ti. Torres se levanta de la mesa. Valdivia, abandona esta oficina inmediatamente. De lo contrario, llamaré a seguridad. Néstor permaneció de pie un segundo más y luego salió, pisando fuerte. La puerta se cerró tras él. Estrella exhaló. Torres volvió a sentarse y la miró con simpatía. Es duro para ti. Lo comprendo. Si necesitas tiempo libre, unas vacaciones, solo tienes que decirlo. Lo organizaremos. Gracias, se levantó Estrella. Pero prefiero trabajar. El trabajo es lo que me mantiene en pie. Ya veo. Eres una mujer fuerte, Estrella. Te las arreglarás. Ve a descansar. Y gracias de nuevo por tu sinceridad.
Ella asintió y salió del despacho. Caminó por el pasillo hasta su departamento. La oficina empezaba a llenarse de empleados. La gente entraba, se quitaba las chaquetas, encendía los ordenadores, hablaba en las neveras. Estrella llegó a su despacho, entró y cerró la puerta. Se sentó en su mesa y encendió el ordenador. Sacó el teléfono. 32 llamadas perdidas de Néstor. Borró todas las notificaciones y bloqueó su número. Media hora más tarde, los rumores corrían por la oficina. Se hablaba del despido de Néstor Valdivia y Amadea Solís. Alguien los vio haciendo las maletas. Un guardia de seguridad los acompañaba a la salida. El cotilleo fue instantáneo. Todo el mundo discutía los motivos, especulaba. Y entonces alguien descubrió la verdad. Y la verdad era aún más jugosa que cualquier especulación. Hacia las 11 de la mañana, llamaron a la puerta del despacho de Estrella. Levantó la vista del monitor. En la puerta estaba Paloma, de contabilidad, la misma que le había advertido de los cotilleos hacía un mes. ¿Me permite?, preguntó. Adelante, asintió Estrella. Paloma entró y cerró la puerta. Mira, no quiero entrometerme, comenzó con cautela. Pero todo el mundo dice... ¿Es cierto que Néstor robó la tarjeta del director para pagar su cita con Amadea? Estrella la miró largamente. Luego asintió. Es verdad. Dios mío, Paloma se sentó en su silla. Menudo cambio. Sabe, toda la oficina está de su parte. Todo el mundo piensa que es un completo idiota. Y tú, eres buena por no aguantarlo. Gracias, contestó Estrella con brevedad. Solo hice lo que tenía que hacer. Bueno, si necesitas algo, ayuda o simplemente hablar, solo tienes que decirlo. Todos te apoyamos. Paloma se marchó. 10 minutos después entró otra compañera, y luego otro. La gente entraba, expresando su apoyo, su simpatía. Algunos estrechaban la mano en silencio, otros decían palabras amables. Estrella les dio las gracias a todos, pero no entró en detalles. Pidió que la dejaran sola con su trabajo. La gente comprendió y se marchó. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Hacia el mediodía, Néstor apareció en el despacho abierto de la sexta planta. Había venido a por unos objetos olvidados, según se supo más tarde, pero vio a Estrella saliendo de la sala de reuniones con sus compañeros, y rompió a llorar. ¡Estrella!, gritó por toda la sala. Todo el mundo se quedó helado. Se dio la vuelta. ¿Ya estás contenta? Me has arruinado la vida, vieja serpiente. Estrella se detuvo. Le miró con calma, sin emoción. La gente se apiñó alrededor, todos mirando lo que ocurría. Siempre has sido una serpiente fría, siguió gritando Néstor, avanzando a grandes zancadas hacia ella. Tenía la cara roja y las manos cerradas en puños. Yo no te importaba, solo pensabas en el trabajo. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Quedarme ahí sentada y aguantarlo? Ya basta, dijo Estrella con calma. Vete, Néstor. Ya no trabajas aquí. No me iré hasta que te diga qué clase de hombre eres. Eres un manipulador. Has montado todo esto a propósito. Lo has montado todo para que me despidan. Cállate. De repente se oyó una voz masculina. Raúl, un hombre corpulento del departamento de compras, colega de Néstor, salió de entre la multitud. Deja de gritarle a la mujer, cobarde. No es asunto tuyo, le espetó Néstor. Sí que lo es, se acercó Raúl. Ella no te hizo nada. Tú lo arruinaste todo. Hiciste trampas, robaste. ¿Y ahora le gritas? Lárgate de aquí. A Raúl se le unieron otros 2 hombres, Javier, de mantenimiento, y Benito, uno de los nuevos. Sí, fuera, dijo Javier. Aquí no eres bienvenido. Néstor miró a su alrededor. Vio las caras hostiles a su alrededor, los puños cerrados, las miradas duras. Se dio cuenta de que había perdido. Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida. Raúl y Javier le siguieron, acompañándole hasta la puerta para asegurarse de que realmente se marchaba. La multitud se dispersó lentamente. La gente volvía a sus mesas, hablando entre ellos. Estrella se quedó quieta, mirando a su marido mientras se marchaba. Ex marido, se corrigió mentalmente. Luego se volvió hacia sus colegas, que aún estaban por allí. Gracias, dijo en voz baja. Gracias a vosotros. De nada, respondió Raúl sonriéndole. Siempre estamos del lado de la justicia. Estrella asintió y volvió a su despacho. Se sentó en su mesa. Miró la pantalla del ordenador.
el archivo abierto con el informe trimestral. Cifras, gráficos, proyecciones. Trabajo. Puso las manos sobre el teclado y siguió escribiendo. Línea tras línea, párrafo tras párrafo. El trabajo la ayudaba a no pensar, a no sentir, solo a avanzar.